Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos terminando el libro de Nehemías. Vamos a leer capítulos 12 y 13 hoy día, así como también vamos a volver a los salmos como un buen fin de semana. Y estaremos en el Salmo 111. Así que bueno, ya concluyendo esta hermosa historia de Nehemías, vamos a ir al capítulo 12, leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Si me esperan un poquito. 12. Dice así entonces: Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reum, Meremot, Ido, Gidetón, Abías, Mijamín, Maadías, Bilja, Semaías, Joiarib, Jedaías, Saluc, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus parientes en los días de Jesúa. Y los levitas eran Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías. Este y sus hermanos estaban encargados de los cánticos de acción de gracias. También Bakbuquías y Uni, sus hermanos, estaban frente a ellos en sus ministerios respectivos. Y Jesúa fue el padre de Joiasim, y Joiasim fue el padre de Eliasib, y Eliasib el padre de Joiada, y Joiada fue el padre de Jonatán, y Jonatán el padre de Jadúa. En los días de Joiasim, los sacerdotes jefes de casas paternas fueron Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Gidenetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Meniamín, y de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joiarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. En cuanto a los levitas jefes de las casas paternas, fueron inscritos en los días de Eliasib, Joiada, Joanán, Jadúa, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de casas paternas, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas eran Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, con sus hermanos frente a ellos, para alabar y dar gracias, según lo prescrito por David, hombre de Dios, sección frente a sección. Matanías, Bakbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub eran porteros que mantenían guardia en los almacenes junto a las puertas. Estos sirvieron en los días de Joiasim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote y escriba. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas en todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los metofatitas, de Bet Gilgal y de los campos de Jeba y Asmavet, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla, y formé dos grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha, por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar, y tras ellos iba Osaías y la mitad de los jefes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, y así como algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas. Y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes, Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios.
Y el escriba Esdras iba delante de ellos, y a la puerta de la fuente subieron directamente las gradas de la ciudad de David, por la escalera de la muralla, por encima de la casa de David, hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro marchaba hacia la izquierda, y yo iba tras ellos, con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha, y por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de los 100, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Luego los dos coros tomaron su lugar en la casa de Dios. También yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maasías, Miniaim, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Los sacerdotes cantaban con su director Israías, y aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios, y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que de los campos de las ciudades recogieran en ellas las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros, como se demandaba para cada día, y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Nehemías capítulo 13. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición, y cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías, le había preparado una habitación amplia, donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos de cereal, del vino nuevo y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Pero durante todo este tiempo ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey, y vine a Jerusalén, y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías, al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba dignos de confianza, y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo, y traían manojos de trigo, y los cargaban en asnos. También vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo.
y los amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaba allí en Jerusalén tirios que importaban pescados y toda clase de mercancías, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres, y nuestro Dios trajo sobre nosotros, sobre esta ciudad, y toda esta aflicción? Ustedes, pues, aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Así que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a alguno de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en el día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo, y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. En aquellos días también vi a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Así que los reprendí y los maldije. Herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello, y les hice jurar por Dios, diciéndoles: no darán sus hijas a sus hijos, tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones, no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de ustedes que han cometido todo este gran mal obrando infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, el horonita, y lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Así los purifiqué de todo lo extranjero, y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio, e hice arreglos para la provisión de leña, en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bien, entonces acá leyendo Nehemías 12 y 13, vemos cómo ellos están primeramente celebrando la dedicación, se ve cómo todos ellos se van organizando, ya el muro está construido, se comienza a organizar todo el sistema religioso que van a tener, pero todo esto de adoración, todos estos sacrificios, este regocijo y contentamiento, después se va a ver que no es para siempre. Aún así, aún así, mientras tanto están celebrando y están adorando al Señor. Y eso se va a ver también reflejado en el Salmo 111, que dice que alabaré a Jehová o al Señor, dependiendo de la versión que estemos leyendo, con todo el corazón. Entonces ellos están recordando las grandes obras de el Señor, estos hechos memorables que Dios hizo con el pueblo de Israel, a los que se podría añadir ahora también la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén y la restauración espiritual de Israel que se está llevando a cabo. Un trabajo tanto por Nehemías en cuanto a los muros como por Esdras en cuanto a la parte espiritual. Bueno, en el capítulo 13 se ve que la reconstrucción de los muros de Jerusalén no era suficiente. El pueblo volvió a pecar. El reconstruir los muros no solucionó el tema del pecado. Se vio que se quebrantó la ley en varios aspectos. En el trato con los hermanos, en la unión con mujeres de otras naciones, en el día de reposo, en varias cosas. Entonces todo eso volvió a recaer en el mismo problema del pecado y fueron confrontados por la gracia de Dios por Nehemías. No, no cayó el juicio directamente de parte de Dios. Bueno, pero lo que nos va a enseñar ahora el Salmo 111 es que tenemos que andar en el temor del Señor, así como dice Proverbios también, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y eso nos ayuda ahora a practicar los mandamientos de la forma correcta. Bueno, y finalmente un contraste entre toda la infidelidad del hombre
que se ve acá, en contraste con la fidelidad de Dios que vamos a leer ahora en el Salmo 111, que dice así: Aleluya. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscada por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad de su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor, ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Bueno, y terminando con este hermoso salmo, vamos a finalizar orando. Amado Padre, te damos gloria a ti, te reconocemos como nuestro Dios, también todas tus obras hermosas, y queremos, Señor, verte más claramente, queremos honrarte con todo lo que somos, lo que leemos, Señor, reflexionar en tus obras, tus maravillas, en tu fidelidad, y darte gracias, Señor, ahora. Reconocer tu hermosura y que eres digno de adoración. Gracias, Padre, ayúdanos a vivir en eso y a no caer en pecado. Líbranos, Señor, de eso en tu gracia y misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.